con Mujeres en Todo de la mañana de hoy jueves, y para comenzar, para conversar el día de hoy con nuestra primera invitada, pues vamos a tocar el tema de la diabetes, específicamente qué comienza a suceder en el organismo cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, según el tipo de diabetes que sea, y qué sucede también físicamente en el organismo cuando se deja de producir pues la insulina y viene sobrepeso, porque estos pacientes tienen que tener el tratamiento de insulina de por vida. Para eso está con nosotros la doctora Liliana Fun, quien es médico endocrino y jefe del servicio de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora. Gracias. Para comenzar, bueno, muchas personas, por supuesto, saben en qué consiste la diabetes y siempre es bueno recordar que el sobrepeso puede ocasionar diabetes si no cuidamos la alimentación. Pero entonces ya en las personas que se les diagnostica la enfermedad, tienen que recibir la insulina de por vida prácticamente, ¿no? Cuando esto comienza a ser otro problema porque ocasiona sobrepeso. Y el sobrepeso puede traer otras enfermedades además de la diabetes. Bienvenida, doctora. ¿Qué comienza a pasar en el organismo ahí? Ok, eso depende del tipo de diabetes. En general hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque no hay producción de insulina y esos pacientes necesitan insulina toda la vida. Necesitan insulina para poder vivir. El otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, la cual es la más frecuente a nivel mundial. Es la más común. Es la más común, se caracteriza por alteración de la secreción de insulina o resistencia a la insulina, lo cual conlleva a que el paciente presente aumento de los niveles de glucosa sanguínea. Así es. Doctora, bueno, los mayores casos se presentan a nivel mundial. ¿Cómo está Venezuela en cuanto a la diabetes? En Venezuela hay muchos subregistros. Para el año 2012, el Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó que aproximadamente el 6% de la población venezolana tiene diabetes. Es bastante, estamos hablando de un número alto, pues un porcentaje alto, pareciera que no, pero sí es. Ahora, doctora, cuando se presenta el sobrepeso a causa de la insulina, que necesariamente pues, tiene que estar presente. El sobrepeso es una complicación de la terapia con insulina. Muchos de los pacientes que usan insulina pueden aumentar de peso. Sin embargo, esto no debe ser una barrera para que el médico o bien inicie un tratamiento con insulina o intensifique un tratamiento con insulina. Hay muchas formas de prevenir el sobrepeso que se asocia a la terapia con insulina. Y también depende del tipo de insulina que se use. Ajá. Es decir, doctora, todo depende del tratamiento, de ese control que el paciente debe tener con el médico en este caso, porque podría no estar respondiendo correctamente. ¿A eso se refería? Sí, porque por ejemplo, como te comenté al principio, los diabéticos tipo 1 sí requieren de insulina de por vida. Los diabéticos tipo 2, eso va a depender de la progresión de su enfermedad. Generalmente la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. Con el tiempo se va destruyendo la función de las células que producen insulina, de tal forma que frecuentemente estos pacientes necesitan tratamiento con insulina. Y ello depende un adecuado control para ver en qué momento es el adecuado para colocar la terapia con insulina. Ese control adecuado, doctora, vamos a detenernos ahí, ¿no? ¿En qué consiste? Es muy sencillo, el paciente debe acudir al médico. Los especialistas en el tratamiento de la diabetes somos los endocrinólogos, también hay diabetólogos, están los médicos internistas. Muy importante que el paciente lleve un régimen nutricional adecuado. El principal tratamiento de la diabetes es el control del peso, principalmente en los diabéticos tipo 2 que tienden a tener sobrepeso y obesidad. Así es. Es decir, que el paciente en este caso, una vez diagnosticado el tipo de diabetes, debe ser tratado por un equipo pues, multidisciplinario. Exactamente. Estamos hablando de endocrinos, internistas, nutricionistas, exactamente. Ahora, doctora, ese control, los pacientes, o ¿existe algún periodo limitado para saber si este paciente está respondiendo correctamente o no? Sí, generalmente la terapia con insulina se va poniendo poco a poco, se van aumentando las dosis de acuerdo a los controles que se haga el paciente en su casa. Nosotros utilizamos mucho lo que es el automonitoreo de glucosa, que se hace con un aparato denominado glucómetro. El paciente se hace que se consigue en todas partes, lo hemos visto en muchas farmacias, que es como una especie de bolígrafo, podría ser, o de termómetro que pues el paciente se pincha y se trae una muestra
de sangre y de esta manera podemos obtener los controles de glucemia capilar. Eso nos permite ir ajustando las dosis de insulina en el paciente y eso debe ser muy estricto. Es decir, que un paciente que se le ponga terapia con insulina no es un paciente que va a acudir meses después al médico. Se necesita un monitoreo estrecho. Así es. ¿De qué tiene que estar pendiente o con qué tiene que estar atento un paciente diagnosticado con diabetes? ¿Qué es lo primero que debe estar él atento para acudir y bueno, ser atendido en este caso por si acaso no está respondiendo bien? Si el paciente tiene signos de compensación de la diabetes, por ejemplo, si tiene polidixia, que es cuando el paciente tiene mucha sed, o poliuria, que es cuando orina mucho, debe acudir al médico porque la terapia probablemente no está funcionando. También es importante que el paciente reconozca los dos grandes extremos, no solamente cuando está descompensado, que tiene la glucemia alta, sino también cuando está baja, porque la hipoglucemia o baja de azúcar también tiene consecuencias adversas en los pacientes. Esos síntomas que empiezan a producirse, que son bien particulares y sé de algunos porque tengo amigos con diabetes, esos extremos, síntomas de esos extremos, doctora. En los pacientes que tienen hiperglucemia o glucemia sanguínea elevada, usualmente los síntomas, como te comenté, polidixia, poliuria, cuando la glucemia está muy elevada, los pacientes diabéticos pueden presentar alteraciones inclusive del estado neurológico y muchas veces son encontrados por familiares y ellos son los que los llevan a la emergencia. Es decir, comienzan a actuar de manera distinta, a decir quizás incoherencias, hay que estar muy atentos con eso, ¿no? Sí, inclusive los diabéticos tipo 2 pueden hacer un coma por valores excesivos de glucosa en plasma. El otro extremo es la hipoglucemia y actualmente se ha demostrado que la hipoglucemia aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso es que es muy importante evitarla y para ello el paciente debe reconocer los síntomas de hipoglucemia, usualmente palpitaciones, sudoración, temblor, pero en algunas ocasiones estos síntomas pasan desapercibidos. Hay pacientes que no notan los síntomas de hipoglucemia por las alteraciones que se producen en las hormonas contrarreguladoras y estos pacientes también pueden ser encontrados por los familiares con pérdida del estado de conciencia o inclusive pueden convulsionar. Y siempre es importante, si tenemos un compañero de trabajo en la universidad, en el colegio, que se sepa que esa persona pues está diagnosticada con diabetes porque hay que estar atentos, ¿no? Y si es necesario le podemos salvar la vida, ojalá que nunca pues atraviese por un momento de estos, pero sí. Lo digo porque tuve un compañero en la universidad que se le salvó la vida porque empezó a actuar distinto y dijimos, bueno, algo está pasando y actuamos como tenía que ser. Doctora, para cerrar ya, los diabéticos tienen calidad de vida y me gustaría que usted dijera que eso es así, porque es así. Sí, tienen calidad de vida, pero eso depende, digamos, de la motivación que tenga el paciente para tratar su enfermedad. Como he mencionado, lo más importante para el tratamiento de la diabetes son las modificaciones del estilo de vida. Si un paciente no modifica su dieta, no modifica su actividad física, es decir, que si no cumple la dieta, no hace actividad física regular, es imposible que ese paciente se controle. Es decir, que la calidad de vida del paciente diabético depende del mismo paciente diabético en realizar esas modificaciones, mantener un estilo de vida saludable y, por supuesto, acudir a los controles con el especialista.